por poner en su corazón, en tomar la iniciativa de tener un tiempo en esta comunidad, de animarnos, a evangelizar, a predicar el evangelio a otras personas. Te pido que nos hables a través de él esta tarde, Señor, que hables a nuestro corazón, que esta palabra se quede impregnada en nuestras vidas y que sea un reto para nosotros, Señor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Quién de los que están aquí ha ido alguna vez a una sesión con un coach? Levante la mano el que haya ido a una sesión con un coach. Oye, harta gente, en el primer culto no había tanta. Entonces van a entender qué es lo que es. Yo no sabía qué era eso, ¿sí? Digamos que hace poquito, esta semana un cliente me dijo que por qué no hacía un coaching, la sesión y eso. Y resulta que el coach le hace a uno unas preguntas, digamos, tiene un sistema donde de manera, digamos, a través de preguntas lo llevan a uno a determinar qué tipo de personalidad tiene, qué fortalezas tiene y también qué debilidades, ¿sí? Y fue muy interesante porque hay unas cosas que uno piensa que es y no es. Eso es lo que uno piensa. Vamos a ver qué pasa después. Y me pareció muy novedoso el tema del coach. Pero resulta que preparando la predicación de hoy me di cuenta que eso del coach estaba inventado ya hace muchísimo tiempo. Porque Dios ya había hecho el coach a sus iglesias allá por allá en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando le escribió a las iglesias les dijo qué fortalezas y qué habilidades tenían. Mire, les dice por ejemplo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti. Ahí es como cuando uno entra y le dicen, pero tus debilidades son, ¿cierto? Pero tengo contra ti. Hoy día, digamos, con toda la... como tenemos que estar tratados como tan suavemente, ahora no nos pueden decir nada, entonces, si se hubiera escrito la Biblia en estos momentos diría, pero tienes unas oportunidades de mejorar así, ¿cierto? Ya no es, pero tengo contra ti, como dice Dios, sino tienes posibilidades de mejorar un poquito en esta línea. Mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas mi testigo fue muerto entre vosotros donde muere Satanás. Pero tengo contra ti unas cosas. Tengo contra ti unas cosas. Y él le dice a la de Pérgamo que retiene a los de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. A los de Tiatira les dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteriores son mejores que las primeras, pero tengo contra ti. Y le dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como ustedes se dan cuenta, ya en ese tiempo ya se había desarrollado el coach y nos decía qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pensando en eso, yo pensaría: ¿qué nos escribiría hoy Dios a través de sus discípulos a la iglesia del encuentro? ¿Qué creen ustedes que nos describirían a nosotros como comunidad, ¿no? Como comunidad?
¿Qué nos dirían a nosotros hoy? ¿Qué nos podría escribir Dios a nosotros hoy? Y de manera muy osada, yo escribí algo, a ver si nos sale o no, si están de acuerdo o no. Y dice: Iglesia del Encuentro del Poblado con Dios, yo conozco tus obras, que cuidan con ahínco mi palabra, que tienen un corazón generoso para con el necesitado, que estudian mi palabra día a día, que se tienen gran respeto los unos a los otros, que el manejo del dinero que reciben por diezmos y ofrendas es impecable, y que me aman de todo corazón. Pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti, Iglesia del Poblado del Encuentro. Y miren lo que escribí. A ver si ustedes están de acuerdo o no. Lo voy a escribir, le voy a decir por qué lo escribí. No, voy a leerlo primero y ya después digo por qué lo escribí. Pero tengo contra ti que han olvidado propagar mi palabra, que no han dado prioridad en compartir el Evangelio a otros, que no han usado los dones que les di para extender mi reino. Yo escribí que nosotros estamos muy acomodados aquí nosotros mismos y que no salimos, que no compartimos, que no evangelizamos, que no hablamos de Dios a otras personas. Quiero llamar a Nachito. Nachito es la persona que se encarga de las personas nuevas que llegan a la comunidad. Él sabe cuántas personas vienen nuevas, cuántas vienen invitadas. Y creo que uno de los indicadores, uno apenas, yo no estoy diciendo que sea el único indicador que nos lleva a nosotros a pensar que la apreciación que de manera subjetiva tengo, es posible que ustedes no estén de acuerdo, pero de manera subjetiva tengo, es que nosotros no estamos como comunidad, y me incluyo, preocupados por expandir el reino, por hablar de Dios a terceros, y que uno de los indicativos es, o un resultado de eso es que casi no vienen personas invitadas a esta comunidad. Nachito, ¿puedes contarnos ese informe que tienes de personas invitadas durante este año? Gracias, René. Buenas tardes para todos. Bueno, este año, desde el 6 de enero a septiembre 1, son 35 semanas, 70 cultos. Han llegado 201 personas a la iglesia. Por invitación, 162 personas. Eso quiere decir que es el 80.5%. Y el aviso, las piedras hablan, 39 personas, el 19,5%. El mes de mayo, mes de la madre, casualmente es el que más viene, invitados, con 35 personas este año. Pero este trabajo yo llevo haciéndolo hace 4 años y estadísticamente mayo es el mes donde más vienen personas. 98 personas de las 700 que conformamos esta comunidad hemos traído este año por lo menos a una persona. Jorge Rincón es el líder de la tabla, ha invitado a 8 personas este año, o sea, una por mes. Si nosotros cogemos el total de personas que han venido, dividido al número de cultos, nos da un promedio de 2,87, que es muy, pero muy bajito. René, yo creo que ahí te quedan estadísticas. ¿Qué tal esos números? 700 personas venimos en los 2 cultos aproximadamente, ¿cierto? Digamos que tenemos un público flotante que a veces vienen, que faltan digamos un domingo, pero vienen el siguiente, pero en general somos como 700, 580 más o menos en la base de datos, ¿cierto, Nacho? Nacho, 580 en la base de datos, ¿o cuántas son en la base de datos? La base de datos 565. 565, ¿cierto? Entonces digamos que 100 no estén censadas, ¿cuánto creen ustedes que sería lo ideal para que nosotros invitáramos personas aquí a la comunidad? Digamos, no levanten la mano, pero yo les voy a dar ejemplos. Que cada uno de nosotros invitara una persona al mes, una sola al mes, ¿cierto? ¿Qué significaría eso? Que al menos vendrían 750 o pongámosle 600 personas nuevas cada mes. Bueno, es mucho entonces. Bajemos. Que la mitad, nada más la mitad de nosotros
que todos invitáramos solamente una persona cada 2 meses y que se turnara. O sea que tendríamos 350 personas nuevas cada mes. Significaría esto que si lo vimos en cuatro semanas, 360, 80 personas cada fin de semana nuevas. Ok, bajémosle. Digamos que no invitemos sino una vez cada 6 meses. ¿Sí? Una vez cada 6 meses. Tendríamos 350 personas cada 6 meses, digo 36, serían 60 personas por mes, ¿cierto? Significa que si lo dividimos por 4, 60 por 4 da como 15, ¿cierto? Ahí mira que 15 va mejorando. ¿Sabe cuántos estamos viniendo nuevos? En promedio, 2 personas promedio al mes. Ahora, les digo, no es el mejor indicador, pero es un indicador, ¿sí? No significa que no estemos hablando de eso, no sé, pero al menos es un indicador. La pregunta es cómo estamos con los grupos pequeños, cómo están nuestros grupos, cómo estamos hablando en la casa. Y digamos que cuando yo escribí, pero tengo contra ti, creo que como comunidad sí estamos debiendo. Sí estamos debiendo la necesidad que tenemos nosotros de proclamar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cierto? Y voy a tratar de, a través de la prédica del día de hoy, tratar de entender un poquito por qué es posible que no lo hagamos, y vamos a desarrollarlo a través de el texto base para poder predicar este tipo de acciones, que es en Mateo 28, que les pido el favor de que abran en sus Biblias. Mateo 28. Y resulta que Mateo 28, desde el verso 1, empieza en un momento muy especial, y es cuando Jesús ha sido crucificado, han pasado los 3 días y unas mujeres van el domingo a buscar el cuerpo de Jesús, y ahí empieza Mateo 28. ¿Qué expectativas tienen estas mujeres? Básicamente ir a buscar un cuerpo fallecido, ¿cierto? Y resulta que en el verso 1 empieza: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí lo que os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro. Ustedes imagínense eso. Van corriendo, resucitó, cuando de pronto ¡guau!, lo encuentran de frente. ¿Qué tal el impacto, no? Impresionante eso. Diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y mira lo que les dice Jesús: no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús se encuentra con ellas y lo primero que les dice: ¿sabe qué? Les voy a poner una cita, vamos a vernos en Galilea. ¿Cómo les parece la situación? Galilea, ¿cómo así? ¿Por qué no ya? ¿Por qué no me dicen? No, yo necesito que estén todos ustedes, los discípulos, vayan a Galilea. ¿Qué tal la cita? Recién resucitado, la expectativa de los discípulos era inmensa de poder encontrarse con Jesús otra vez. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Y yo les cuento que lo que les dijo se los dijo en 4 frases. Solamente en 4 frases. Pero ellos no sabían qué expectativa tendrían ellos para esa cita. Era la cita, yo creo que más importante de sus vidas. Y se iban a encontrar con el resucitado en Galilea. Es
poniendo el parangón era como si, como cuando uno va y le dan la cita en la embajada americana. ¿Les ha tocado alguna vez que le dan la cita y usted va desde 2 días antes, llega desde 4 horas antes a la embajada, bien peinadito, bien todo? Era muy importante la cita. Y se desarrolla esa cita en el verso 16 en adelante. Mire cómo empieza el verso 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado llegar a la cita. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, punto. Y de ahí en adelante viene lo que les dice, se los dice en 2 versículos y medio. En 2 versículos y medio les dice que era el mensaje más importante que tenía que darles a sus discípulos. Ustedes me están siguiendo la lectura, me gustaría que siguieran la lectura en sus Biblias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Va bien la lectura? Por tanto, si ustedes quieren, ¿sí es así? No, perdón, estoy leyendo otra versión. Por lo tanto, si les parece, por lo tanto, si me colaboran, por favor. No. ¿Qué les dice? Les da una orden. No es hombre, si tienen tiempo, si me colaboran, si de pronto tienen, si quieren, ¿sí? Dice, no. Lo que les va a decir es una orden. Es una orden, ¿sí? ¿Y qué les dice? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mensaje era lo que él quería que se hiciera cuando él se fuera. Era el mensaje más importante, decir, yo me voy ya, pero por favor, no, pero hagan esto. ¿Qué fue lo que les pidió? Que hagan discípulos. Hagan discípulos. Eso fue lo que les digo. Hagan discípulos. Es decir, yo me voy, pero su tarea consiste en ir a presentar el Evangelio a las demás personas. Su tarea consiste en ir y presentar a Jesús, quien murió por los pecados de nosotros y nos da salvación a las demás personas. Es ir a dar las buenas nuevas del Evangelio. Si yo fuera Jesús, y perdóneme el atrevimiento, yo hubiera dicho, mire, yo ya que me voy, ¿sí? Ya que me voy, así como cuando se va para Estados Unidos, le recomiendo que me le dé la comida al perro, me cuide el gato, no me lo deje. Y como estamos en esto del Evangelio, denle ayuda a los pobres, ¿sí? Vayan a visitar a los enfermos. Ese mensaje estaba dado, pero él quería recalcar lo que era más importante en el Evangelio en ese momento para él. Lo más importante, y era, vayan y hagan discípulos, vayan y hablen de mí. Es el legado que él quería dejar. El otro legado, presentando a Jesucristo, hablando de las buenas nuevas, era consecuente con todo lo otro que le estoy diciendo. Pero entonces sí, era el legado más importante que se le daba a los discípulos y que ha venido practicándose durante todo el tiempo. ¿Por qué razón en la iglesia, el encuentro, el poblado, nos cabe el pero tengo contra ti? Pero tengo contra ti que si solamente ustedes invitaron a una persona una vez al semestre,
tendríamos 20, 25 personas nuevas cada culto. Hombre, hágalo 2 veces, tendríamos 50 personas nuevas. Vuelvo y le digo, son indicadores, ¿sí? Pero es un indicador válido. Pero resulta que, tal como estamos, pareciera que pasan 2 o 3 años y no invitamos a nadie porque solamente vienen 2 o 3 personas al culto nuevas. Esta vez tenemos como 8 personas nuevas, son bienvenidas ustedes, las personas nuevas que están aquí, otra conociendo a Jesús. Entonces, creo que el pero tengo contra ti nos aplica a todos, ¿cierto? Entonces, ahora viene la pregunta es, después de decir, hombre, sí, creo que tiene razón que estamos fallando todos, y me incluyo, después le digo me incluyo, aquí no estoy parado como que soy el único que lo ha hecho, no. Me incluyo. Creo que tenemos una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente creo que la podemos resolver entendiendo los 3 elementos claves que están en esos versículos. Y hoy vamos a ver, para aquellos que toman nota, 3 elementos claves en el gran mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. Tres elementos claves en el gran mandato de Jesús de ir a ser discípulos. El primer elemento clave que tengo yo anotado aquí es ¿quién comisiona? ¿Quién comisiona? Es decir, miren que Jesús se encarga, y la primera frase que les dice es: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. En otras palabras, es toda autoridad tengo yo emitida desde el cielo y de la tierra. Es la misma potestad que se menciona en Lucas 10:19, es decir, es la capacidad de hacer algo. En Lucas 10:19 dice: yo les doy la potestad para hollar, para matar serpientes y escorpiones, cuando mandó a los 70 a predicar precisamente. Y miren, por ejemplo, Hechos 1:8, yo se los voy a leer para ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Digamos, en los 3 elementos que les he dado de ir a pregonar la palabra del Señor, empieza Jesús diciendo de dónde proviene la autoridad que Él está emanando. ¿De dónde viene para los discípulos esa autoridad para poder hablar y predicar la palabra de Dios? Y dice: yo tengo la autoridad. Y entendiendo eso, como yo tengo la autoridad emanada del cielo y de la tierra, debemos entender un poquito cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque Él delega la autoridad que puede delegar. Es decir, Él tiene toda la potestad para poder hacerlo y delegar en ese momento a los discípulos y después a nosotros para predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Les doy un ejemplo. En este momento yo tengo una casa, ¿cierto? Un carro y una finca. Una casa, un carro y una finca. Y entonces me voy para Estados Unidos y le digo a Pedro: Pedrito, hágame un favor, ayúdeme usted a vender mi casa, ¿cierto? Pedro, muy elocuente, dice: claro, déme un poder. Y yo le doy un poder, yo le pido el favor de que venda mi casa, ¿cierto? Dentro del poder lo autorizo. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño y yo puedo delegar la autoridad a un tercero para que venda mi casa. Entonces les hago la pregunta: ¿pero con ese poder puede vender mi casa? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la plena potestad mía. ¿Pero con ese poder puede vender mi finca? No puede. ¿Por qué? Porque yo no le he delegado esa autoridad. Él puede ir hasta donde yo le he delegado. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que nosotros debemos de entender que la potestad de predicar la palabra, de salir a hablar del Evangelio, viene directamente de Dios a través de Jesucristo. Y que tan es así que la palabra de Dios ha venido multiplicándose año por año, y hay millones de cristianos porque esa potestad fue dada. Entonces viene la pregunta:
Si tenemos esa potestad, ¿por qué razón no la sacamos a relucir nosotros como deberíamos de hacerlo? Creo que es una incógnita que tenemos que respondernos nosotros mismos. Pero esa incógnita muy seguramente la vamos a resolver en el siguiente punto. Entonces el primer punto es, la primera clave es entender que tenemos la potestad para poder salir y predicar al Dios crucificado y resucitado, al Dios Salvador, que con arrepentimiento nosotros podemos llegar a los pies de Él y conocerlo. Entonces, la segunda clave del mandato de cómo hacer discípulos es el cómo. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cierto? ¿Cómo dice él que se hacen discípulos? Y la verdad, digamos que en esta parte, afortunadamente, el cómo está muy desarrollado en estos 4 versículos, en estos 3 versículos. Porque ahí dice, y nos dice, ve y haz discípulos, ¿cierto? Y nos da 3 verbos en imperativo. El primero es ir, ¿cierto? El segundo, el hacer tiene que ver con la forma de hacer es ir, bautizar y enseñar, que está aquí en el orden. Yo le voy a colocar ir, enseñar y bautizar, ¿cierto? Entonces, con esos 3 verbos nosotros podríamos desarrollar el hacer discípulos. El primer verbo es ir. ¿Qué significa ir? Como para no dormirnos, ¿quién me dice que deme un sinónimo de ir? Desplazarse. ¿Quién más me da otro sinónimo de ir? ¿Cómo? Moverse. ¿Cuál otro? Pedro. Está en otro tema. Allá atrás. Diego. Caminar. ¿Cómo? Acudir. Proceder. El ir significa, como ustedes lo han dicho, tenemos que movernos, ¿cierto? El ir significa movimiento. ¿A dónde? Ahí dentro del versículo no nos da límite, nos dice a todas las naciones. En el caso nuestro, el ir nos puede ir solamente sea el ir, puede ser al escritorio de al lado, a donde el vecino de al lado, donde el señor del club, al señor del taxi, y yo me imagino que las personas que están aquí no es a dónde fueron contactadas por una persona para invitarlos. Pero el ir usualmente significa movernos, y el movernos significa salirnos de nuestra zona de confort, desacomodarnos. El ir significa desacomodarnos, y usualmente tenemos 2 formas de desacomodarnos nosotros. La primera forma de desacomodarnos o salir de la zona de confort es cuando significa la parte física, ¿sí? Y es cuando yo estoy muy acomodado. ¿Por qué? Porque tengo mi rutina ya está determinada. Yo sé que me levanto a esta hora, que voy a trabajar tales horas, que regreso, llego al gimnasio, o voy voy a recoger a las niñas, o lo que ustedes quieran hacer, y que ya lo tienen muy programado. Y cualquier cosa que se les sale de ahí ya me incomoda. Salir de la zona de confort en el ir, en molestarse, ya me incomoda. Y hay otra forma que me parece más grave aún, en el sentido de por qué no salimos de la zona de confort, y es cuando salimos de nuestra zona de confort social, ¿sí? La zona de confort social es aquella donde nosotros estamos como en un ámbito social donde si hacemos algo que salimos de ahí, nos salimos del digamos, el estereotipo, inmediatamente empezamos a ser tachados o señalados por donde nos movemos. Significa esto que está mal visto que yo me vaya a hablarle de Dios, de Jesús, a una persona. Inmediatamente va a decir, uy, mire, este loco me vino aquí a hablar de esto, este pobre tipo le lavaron el cerebro, lo deben de estar exprimiendo económicamente, el hombre está, sí, a uno lo empiezan a tachar. Y el salir de la zona de confort social implica también sentir el rechazo, ¿cierto? Porque aquello, cuando uno habla de Jesús a determinado grupo de personas, a una persona, inmediatamente
puede generar rechazo, no siempre pasa, pero puede generar rechazo. Entonces, como que si tú pones la zona de confort física y la otra, dices, me da pereza ir, no tengo tiempo, no me da el día, y fuera de eso, me tachan, me desacomoda, entonces es muy difícil. Pero el Señor nos dice, id, desacomódense. Yo ya les di la autoridad, yo ya les di ya tienen mi respaldo. Muévanse. Pareciera que nosotros, pero tengo contra ti, estuviéramos como cuando a los discípulos de Jesús se les apareció Jesús con Moisés y con Elías, y entonces dijeron, ¿sabe qué? Señor, quedémonos aquí tranquilitos todos nosotros juntos, hagamos carpas, durmamos aquí, ¿para que tenemos que ir a avisar a los demás? Esto está aquí tan bueno. Esta comunidad es tan buena, nosotros llegamos aquí, tomamos tinto, nos queremos, nos abrazamos, nos contamos las cosas entre nosotros. Quedémonos aquí tranquilos. Pero yo creo que el Señor hoy nos escribiría, pero tengo contra ti que están muy cómodos, que estamos muy cómodos, que nos está dando pereza salir de la zona de confort, que nos da miedo salirnos de la zona de confort social. Hay un área de esta comunidad que me llama muchísimo la atención. Pueden haber muchas otras, pero hay una que me llama muchísimo la atención, que son las jóvenes o los jóvenes que estando en la universidad van y comparten dentro de la universidad su grupo. Está aquí Liliana y tu hermana, ¿no? ¿Quién más están aquí de la universidad que comparten en la universidad? Levante la mano. ¿No ven nadie más? Ya se fue Lisa Mejía. Lo que pasa es que digamos que ustedes me dicen compartir, y digamos que ya a mi edad, pasado los 30 años, pasado los 30 años, pasado hace mucho los 30 años, digamos que uno, ya como que tiene, ya no le importa que piensen de uno tanto, ¿cierto? Pero en la edad en la edad de los jóvenes, donde el grupo social es tan fuerte, la valentía que tuvieron y que están teniendo de este grupo de jóvenes de ir a predicar, de hablar con jóvenes de su edad, aún pese al rechazo, eso es valentía. Y los coloco como ejemplo de ir, porque se desacomodaron, porque están luchando contra el impacto social, porque están luchando contra el estereotipo de los jóvenes y están hablando de Jesús allá. Y creo que en ese mismo contexto deberíamos todos empezar a promulgar la palabra de Dios. En el mismo concepto de esta gente puede ser que esté loca, pero igual les voy a escuchar, y así vienen personas aquí o escuchan de Jesús en sus puestos de trabajo, y tarde o temprano el Señor nos va a llamar y les va a decir, estoy llamándolos, acéptenme como el Hijo de Dios, como su Salvador. Entonces el ir significa salir de la zona de confort, el enseñar. Ahí dice que debemos enseñar, ¿cierto? ¿Y sobre qué se debe enseñar? La respuesta es, tenemos que enseñar sobre Jesús. La respuesta es, cuando nos dice ir a ser discípulos, la primera forma es ir, la segunda es enseñar. ¿Qué se debe enseñar? Debemos de enseñar y hablar de Jesús, de hablar de la palabra, de toda la palabra de Dios, que la palabra de Dios desde Génesis en adelante apunta hacia el Hijo de Dios, hacia la salvación. De eso tenemos que hablar, de Jesús, el crucificado, el que resucitó,
por nuestros pecados. De Él debemos hablar. Debemos de tener cuidado de no hablar de nosotros, ni prometer cosas que no son. Yo entiendo que digamos, hacer invitaciones especialmente a una comunidad como estas, donde nosotros no estamos vendiendo humo, diciendo que las personas que vengan aquí, las mujeres van a conseguir marido, que los jóvenes que vienen aquí van a hacerse ricos, que todo lo que inviertan se les va a llenar los bolsillos, que las enfermedades se van a ir, que los problemas no van a tener, que van a dormir bien, incluso que los que son hinchas de Millonarios se van a salir de ahí. No es tan fácil, porque aquí hablamos de Jesús y decimos que el hecho de conocer al Señor no significa que nuestros problemas pasen. Lo que significa es que estamos con Él en la mitad de ellos. Y el Salmo 23 se convierte en una vivencia para nosotros, que aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado será mi soporte, será mi camino, y que estamos expectantes para que nos lleves a pastar en buenos pastos, porque nos reconocemos ovejas, porque aquí no nos reconocemos como los campeones, los que todos los podemos nosotros, que con este cuarzo y con esto tenemos el campeón que llevamos por dentro. No, nosotros somos dependientes y agradecidos de Dios, de Jesús, y de Él es que tenemos que hablar. Debemos dar testimonio, sí. Debemos ser testimonios, sí. Pero cuando nos digan, oye, hombre, tú ya dejaste de tomar, ya no estás con viejas, no tiene que decir, hombre, eso es que yo soy un berraco, perdónme la expresión. Es Jesús, conocí a Jesús y Jesús transformó mi vida. Yo no, Jesús. ¿Qué enseñamos? A Jesús. Y bautizar. Digamos que el bautizar significa el entender a profundidad, el entender la palabra y entender a Jesús, para que con base en ese entendimiento pueda uno llamarse discípulo, seguidor. Pero eso, digamos, en el tiempo, no solamente significa que podemos decirle a una persona, ven, te invito a que conozcas de Jesús, sino a personarse a esa persona y llevarla poco a poco en el conocimiento profundo que se tiene de Jesús. Irle hablando para que tome la decisión de seguir a Jesús. No solamente es una sola vez, es la permanencia en esa persona para que se convierta en discípulo y tome la decisión de ser un seguidor. Miren lo que pasó, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando Pablo estuvo detenido con unos apóstoles y el Señor lo sacó de la cárcel? Entonces hay una parte donde dice, y entonces despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, miren lo que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Le presentan a Jesús, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice después, y le hablaron la palabra del Señor a él. No solamente lo presentó, sino que le expusieron la palabra del Señor largamente. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautizo es lo que estamos aprendiendo hoy. Es que no solamente debemos presentarle a Jesús una sola vez, te invito, sino debemos estar pendientes de esas personas para poderlo hacer. Ahora, la pregunta de
de ir, enseñar y bautizar. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que la respuesta está dada en que por qué si se supone que es tan fácil no lo hacemos. Y creo que no lo hacemos es porque no tenemos el suficiente dolor por las personas que no conocen de Jesús. Creo que nuestra individualidad es tan grande que usualmente no nos importa el dolor que hay afuera y la necesidad que hay afuera de Dios. Muchas veces tenemos a las personas en familias desmoronándose, hombres sumidos en la miseria del trago, las mujeres, personas en bancarrota, muchas personas sufriendo el mal de los siglos modernos, que es la depresión, y pasamos derecho sin que nos duela esas personas, porque no nos queremos incomodar, porque no queremos enseñar y porque no queremos hablar de Jesús a profundidad. Creo que tiene que ver mucho el individualismo nuestro. Y miren lo que dice el Señor es, antes de decir, mire, yo me voy, ya me voy, va a quedar el Espíritu Santo, pero yo les encomiendo una cosa: vayan y hagan discípulos. Duélanse de las personas, duélanse de la situación de las personas, de la falta de Dios en la vida de las personas. Y creo que el llamado, el segundo, digamos, dentro del ir, el enseñar y el bautizar, está inmerso la sensibilidad a la necesidad, al dolor de las personas, para poder ir a presentar a Jesús. Tenemos que dejar al lado el egoísmo, tenemos que dejar al lado el egocentrismo, la individualidad. Solamente que nosotros y mi grupo esté bien, ya no me importa lo demás. Parte de la labor que nos está exigiendo el Señor es mirar a los lados y encontrar a las personas con necesidades. Y mirándola, vamos a salir de la zona de confort, de la comodidad que tenemos, para poder hablar del Señor. Llevamos dos claves, ¿cierto? La autoridad, o quién delegó, y la segunda es cómo lo vamos a hacer. La tercera clave para poder entender la gran comisión es la garantía de compañía. La garantía de compañía. Aún con esas dos primeras claves, aún así, si ustedes me dicen qué tan fácil o qué tan bueno es ir a predicar o hablar del Señor, y la verdad no es que sea tan fácil. ¿Por qué? Porque es, oiga, obedezcan, desacomódense, pasen penas sociales, salgan de su zona de confort, interésese por los demás, dé testimonio, preocúpese por otra persona, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil. Entonces, aún sabiendo que no es fácil y que lo que vamos a predicar tampoco es tan fácil, porque les dice, mire, señores, ustedes van a predicar que la persona que sea líder es el que más sirve, que debe haber arrepentimiento en sus vidas, que debe de haber, las ofensas se tratan con perdón, que el acumular no da aquí en la vida cristiana, que hay que dar. Y cuando uno va a hablar de eso, especialmente en el siglo moderno, no es fácil. Sin embargo, la promesa es que quien haga esto, quien desarrolle esto, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el último versículo que dice ahí. Es el respaldo, entonces es la garantía de tener la compañía y el respaldo del Señor en esa labor que no es tan fácil. Es la garantía de que podemos hablar, que aún pese al rechazo, que aún pese a
a la persistencia de otros de rechazarnos, de señalarnos, aún así el Señor va a estar con nosotros bendiciéndonos. Y no significa ello que a todo el que nosotros le prediquemos, le hablemos de Jesús, lo va a recibir, ¿no? Él lo que está diciendo es: yo te respaldo a ti en tu vida. Ya es la decisión del Señor, saber a quién llama y a quién no. Nosotros debemos de tener que descansar en la tarea, en el sentido de que no podemos controlar el éxito. No, yo voy a predicar a 10, lo voy a hablar a 10 y 10 personas van a estar aquí, ¿no? Es posible que le predique a 10 y ni siquiera uno venga. Pero lo que sí tenemos que hacer es la tarea. Pero lo que sí tenemos que hacer es la tarea. Eso no puede haber otra forma de no hacerlo. Entonces, la promesa de compañía y el ánimo en la mitad de las tareas es lo que el Señor nos propone. Hoy debemos nosotros que el Señor diga: pero tengo contra ti. Y el tengo contra ti ya lo chulemos, ese no. Tenemos que convertirnos en predicadores, comunicadores del Evangelio a los necesitados. Y creo que ya nos dimos cuenta que sí estamos cometiendo ese error. Estamos muy concentrados en nosotros mismos y que debemos predicar la palabra de Dios, mostrar a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? La primera, digamos, el desarrollo de esta tendría que haberse convertido en oportunidades de invitar a personas y de que conozcan a Jesús. La primera oportunidad que tenemos rápidamente ya en este momento es el próximo martes. ¿Tienes por ahí la filmina, la diapositiva? ¿Hay alguien en el sonido o no? El próximo martes tenemos la oportunidad de poder decirle a hombres que vengan al desayuno, porque tenemos 4 desayunos evangelísticos. El pasado desayuno evangelístico estuvimos aproximadamente 80 hombres que madrugamos, ¿cierto, Pedro? ¿Tú viniste? 80 hombres estuvimos acá que conocieran a Jesús. De esos aproximadamente 25, ¿no, David? Más o menos, como 25. Este martes viene la segunda oportunidad. Tú viniste con 4 personas nuevas, ¿no, Diego? Este martes tenemos otra oportunidad. Yo les pido el favor que invitemos personas este martes para que vengan a las 6 de la mañana a desayunar con hombres. Esos hombres van a encontrar personas iguales a ellos, empresarios, profesionales, empleados, que les vamos a hablar de igual a igual, y va a ser la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Es difícil que un hombre venga a las 6 de la mañana? Sí, pero si ustedes le dicen: venga, yo lo recojo, yo lo acompaño, tenemos que esforzarnos, tenemos que incomodarnos. Pero también hay otros espacios para invitar: los desayunos de las mujeres los viernes, la oración de los miércoles de las mujeres, los muchachos en bachilleres, los jóvenes universitarios o profesionales que han salido. Tenemos muchos espacios en esta comunidad para poder decir a las personas: vengan, quiero que conozcan a Jesús. Vengan, que quiero que conozcan quién ha transformado mi vida. Y es una oportunidad que debemos de aprovechar. Y llegó el momento de terminar. Y la pregunta es: ¿qué se van a llevar cuando salgan por esta puerta? ¿Cuál es el compromiso que les dio la palabra el día de hoy? Y yo esperaría que el compromiso sea salir de nuestra zona de confort, entendiendo que tenemos toda la autoridad y el deber de predicar la palabra de Dios. Y que esperaría que en este momento cada uno de ustedes, el Espíritu Santo les haya llevado un nombre de una persona que diga: yo quiero hablarle de Dios
a mi vecino, a mi compañero de trabajo, con la persona que entreno, con la persona que estudio, con la persona que realizo esta actividad diferente. Yo voy a hablar de Jesús. Y en ese sentido, aquellas personas que salen con ese compromiso el día de hoy de poder hablar de Jesús, de salir de su zona de confort, yo les pediría que se pongan en pie, porque quiero orar por ustedes, para que el Señor respalde su tarea, para que el Señor nos diga: yo, hijos míos, en lo poco han sido fieles, en lo mucho te pondré. Señor, yo te doy gracias hoy, Padre, porque parte de lo que haces con cada predicación es mostrarnos el pero tengo contra ti. Hoy nos has mostrado, Señor, como comunidad y como personas individuales acá, partes de la comunidad, que necesitamos movernos. Hoy nos has mostrado, Señor, que debemos agradarte y obedecerte en tu gran mandato. Padre, bendícenos en la tarea que vamos a realizar. Bendícenos, Señor, para que las personas que en esta semana, este mes y en estos 6 meses que hacen falta este año al menos, como tarea inicial que nos hemos puesto, quieran escucharte, oírte y saber de ti. Danos el denuedo para hablar, quítanos el miedo para acudir, danos la confianza que tú nos das a nosotros para poder presentarte, Señor. Y permite, Padre, que tu palabra sea promulgada por todas las naciones, con los siervos que estamos aquí comprometidos contigo y que queremos mejorar día a día. Sabemos, Padre, que tú vienes por segunda vez y por eso te decimos: Maranata.